La reflexología fue una escuela nacida en Rusia. Tiene una estrecha relación con la fisiología. Esta escuela afirma que los procesos psicológicos son reducibles a reflejos, es decir, a procesos puramente fisiológicos elementales. Esta consideraba que los reflejos condicionales eran el elemento fundamental para poder estudiar más a fondo la mente humana. El método de estudio de la reflexología rusa es medir la respuesta de ciertos estímulos en individuos, considerando que los reflejos condicionales son elementos fundamentales para realizar un estudio objetivo de la mente humana. El método de estudio de la reflexología rusa es medir la respuesta de ciertos estímulos en individuos, como está de ejemplo el condicionamiento clásico, que es un proceso que ocurre de forma innata y se produce a través de asociaciones entre un estímulo ambiental y uno natural. Fue desarrollada por Ivan Sechenov, Vladimir Bekhterev e Ivan Pavlov. Su primera formulación se debió al primer mencionado, y para explicar los procesos más complejos, donde es necesaria una intervención de la actividad de los centros nerviosos ubicados en el cerebro. De hecho, la reflexología rusa constituye uno de los grandes movimientos que logró unificar gran parte de la información de la psicología del siglo XX, y ha sido, en contra de su voluntad, algo de psicología. La reflexología nace con una lucha constante de dos tendencias: el idealismo, que es una corriente filosófica que niega la existencia de cosas independientes a la conciencia, y el materialismo, que es un sistema filosófico que solamente considera que existe la materia. En esta escuela se define que la psicología debe ser objetiva, y para ello se debe fundamentar más en los procesos fisiológicos que en los objetivos. Iván Sechenov se graduó de medicina en la Universidad de Moscú. Después estudió en Berlín y trabajó en los laboratorios de Alemania. Es un fisiólogo ruso y es el auténtico padre de la fisiología en Rusia. Su psicología habla de que toda la actividad psíquica puede reducirse a movimientos musculares, que por muy elevada que sea toda esta actividad, siempre se expresa en manifestaciones externas. En 1863 publicó su libro Reflejos del cerebro, en el que se planteaban la hipótesis de que es posible reducir a reflejos todas las actividades, incluidos los procesos, en apariencia complejos del pensamiento y el lenguaje. Más aún, destacaba la función excitadora e inhibidora de la corteza cerebral como el centro de los actos reflejos. Sus aportes fueron dando resultado de un experimento de estímulos eléctricos con ranas, el reflejo espinal, que son los actos involuntarios y automáticos, y el cerebral, que son los actos complejos, voluntarios y organizados. Experimentó con el cerebro de las ranas y postuló que toda actividad psíquica es fruto de su movimiento muscular con origen en el cerebro, el que a su vez puede actuar como inhibidor de la verdad refleja. De esta manera afirma que toda actividad psíquica puede ser explicada desde los procesos excitatorios e inhibitorios. Contribuyó a dar un punto de vista objetivo, científico y experimental a la psicología. Su reflexología se describe como enfoque mecanicista del funcionamiento cerebral, reduccionismo fisiológico para explicar lo psíquico e interpretación refleja de lo consciente e inconsciente. Él creyó que el reflejo podía aplicarse a la conducta involuntaria, en que una misma respuesta se presenta al aplicar al organismo un mismo estímulo, y también es capaz de dar cuenta de una conducta voluntaria. Para esto necesitaba tan solo dos cosas: la primera, que la conducta respondiera a una estimulación del medio, y la segunda, que hubiera en el organismo un mecanismo que, sin destruir el automatismo, lo complicase hasta el punto de poder producir la variabilidad de conductas y manifestaciones exteriores que observamos. Un movimiento para él es un reflejo que se origina por la excitación de un nervio sensitivo e involuntario. Es la respuesta del comportamiento voluntario e involuntario. Reinterpreta los movimientos desde el reflejo y comienza a situarlos en el cerebro. Luego, confirma la existencia de una estimulación externa en el momento de su puesta en marcha. Después está Ivan Pavlov,
quien presidió un instituto muy grande de fisiología de la Academia Rusa de Ciencias. Sigue siendo un centro prestigiado de investigación fisiológica. Defendía la metodología sistemática y de hecho en 1904 recibió el Premio Nobel por sus trabajos sobre la base nerviosa y ganglionares de la digestión. En el curso de esto descubrió los principios de condicionamiento basado en la asociación. Con su obra podemos entrar en pleno a la psicología contemporánea. Sus hallazgos continúan sirviendo de base a investigaciones actuales sobre procesos psíquicos. Su teoría de condicionamiento clásico realizó conexión entre un estímulo nuevo con un reflejo ya existente. Este reflejo llega a ser tan importante en cuanto se comienzan a asociar ambos, de tal forma que se produce una respuesta. Las características del reflejo o la teoría pavloviana es sobre una determinada conducta que puede ocurrir cuando está de por medio una señal que indica que debe producirse. Los reflejos incondicionados serían innatos, mientras que los reflejos condicionados serían adquiridos. Su teoría de la actividad nerviosa superior definió la conducta como producto mecánico y materialista. Cada órgano de los sentidos tenía en el cerebro un lugar especializado en el cual se proyectaría, y ya existían dos procesos que regulaban la actividad cerebral, la excitación e inhibición, dados por la presencia de factores bioquímicos. También observó que todos los animales no responden de la misma manera y pues realizó una tipología que parte de 3 parámetros biológicos: la fuerza o debilidad de neuronas, el equilibrio o desequilibrio entre la excitación y la inhibición, y la flexibilidad o la habilidad para pasar de la excitación a la inhibición. El experimento que realizó fue con un perro. Primero lo alimentó, lo cual es el estímulo incondicionado, y esto ocasionó que comenzara a salivar, y esta es la respuesta incondicionada. Después se le puso solamente un silbato, que fue el estímulo neutro, lo que no ocasionó ninguna respuesta. Posteriormente se le presentaron ambas cosas, por lo que comenzaba a salivar, y más tarde se pudo notar cómo la hacía sin comida, dando como resultado el condicionamiento clásico. Después podemos hablar de Vladimir Behetrev, quien es un neurólogo francés, iniciador del uso moderno del hipnotismo. En 1910 publicó su Psicología Objetiva, que abogaba por descartar los conceptos mentalistas de la descripción de los sucesos psicológicos. Sus aplicaciones de la reflexología al comportamiento anormal mostraron utilidad en la psicología objetiva. Durante su tiempo en la universidad hizo muchas contribuciones a la ciencia neurológica. Estableció el primer laboratorio de psicología experimental en Rusia para estudiar el sistema nervioso y la estructura de este cerebro, y como resultado de su investigación, él creyó que había zonas dentro del cerebro y cada una de estas zonas tenía una función específica. Además, debido a que los trastornos nerviosos y los trastornos mentales generalmente ocurren en conjunto, creía que no había una distinción definida entre estos. Él destacaba la unidad de la reflexología, por lo tanto rechazaba la introspección como método aceptable, porque la actividad psicológica es de algún modo distinta a las otras actividades humanas. Los procesos psicológicos y fisiológicos comprenden la misma energía neuronal, y los reflejos observables, sean heredados o adquiridos, están regidos por relaciones determinadas por estimulaciones internas y externas. Dice que la meta de la psicología objetiva es describir las leyes que rigen la ocurrencia de los reflejos. Defendía metodológicamente el establecimiento de una psicología objetiva, la cual se basa en el principio de que todo comportamiento puede explicarse estudiando objetivamente los reflejos. Por lo tanto, el comportamiento se estudia a través de rasgos observables. Esta idea contrastó las visiones más subjetivas de la psicología, como el estructuralismo, que permitió el uso de herramientas como introspección
para estudiar los pensamientos internos sobre las experiencias personales. La psicología objetiva se convertiría más tarde en la base de la reflexología, la psicología de Gestalt y especialmente en el conductismo. Un área que más tarde revolucionaría el campo de la psicología y la forma en la que se lleva a cabo la ciencia. Su psicología objetiva habla de la actividad neuropsíquica que era resultante de la acción de los estímulos del entorno sobre el organismo. Por tanto, los fenómenos fisiológicos cerebrales y los psicológicos eran manifestaciones de un único proceso de asociación. El conductismo estudia la conducta del ser humano. El objetivo de la psicología debe ser observable, pues el modelo conductista buscaba predecir y controlar la conducta de los individuos. Él afirma que las experiencias que quedaron plasmadas en los centros nerviosos cerebrales por unas huellas que reforzarían o inhibirían la respuesta, dan una capacidad de variabilidad que no posee el reflejo simple. Y en conclusión, se puede decir que la reflexología rusa se basa en la reacción natural o conducta del sujeto y se caracteriza por haber luchado en contra de tendencia contra el idealismo y el materialismo.